Bueno, la última noticia que no habíamos visto o que no habíamos comentado aquí, porque creo que el último repaso fue quizá el día 8, por ahí más o menos, era que, bueno, la llegada, creo que esto de que Lula incorporó a dos partidos aliados de Bolsonaro al gobierno de Brasil, no sé si lo llegamos a comentar, creo que no. Bueno, esto es importante porque ya sabéis que nosotros hemos comentado muchas veces que estos nuevos gobiernos o que de alguna forma vienen a reeditar esa marea rosa, esa famosa marea rosa latinoamericana, esos gobiernos de izquierda que existieron en América Latina a principios del siglo XX, XXI, perdón, y que trastocaron totalmente los sistemas políticos latinoamericanos. Por cierto, estoy trabajando en un artículo al respecto de este tema que quizá pronto lo tengamos en la página web. Estaban hoy volviendo de alguna forma y es interesante ver en qué claves. Aquí había un consenso que teníamos, por ejemplo, Néstor, Alejandro también lo había comentado alguna vez, yo también lo había comentado bastante, que es que aunque estuvieran volviendo estos gobiernos en América Latina, no estaban volviendo de la misma forma. El desgaste se analizará ya en otro momento porque esto da para mucho más los motivos, quiero decir. El desgaste que efectivamente habían sufrido durante su etapa de gobierno y también durante su etapa como oposición, les ha llevado a una moderación en lo programático y a un ensanchamiento forzoso en lo electoral de su base, teniendo que incorporar actores nuevos. Entonces, es evidente que el gobierno de Lula no es el gobierno de Lula de hace 10, 12 años, y eso se plasma no solo en la agenda que tiene, no solo en el discurso que sostuvo durante toda la campaña electoral, sino también ahora con las alianzas que está teniendo que hacer. Esto, bueno, yo creo que no responde tanto a un viraje ideológico o a un cambio en la perspectiva política de Lula, sino a una mera cálculo de equilibrio de poder en la esfera política nacional brasileña, que es lo habitual y lo que está pasando en el resto de espacios políticos de la izquierda en América Latina. Salvo con contadas excepciones como Nicaragua, como Bolivia, se podría decir que no ha cambiado tanto la estructura interna, sino el liderazgo formal, pero no la estructura interna de alianzas y otra serie de actores. Tenemos también que, a ver, bueno, sabíais que aquí hemos contado mucho la oleada de violencia y violencia política que está atravesando Ecuador, que es de alguna forma una novedad, al menos en las últimas décadas en el país. Sabéis que se está alcanzando cotas de violencia de las más altas en América Latina, algo que no se había visto en mucho tiempo en Ecuador, y que está azotando, tiene que ver evidentemente con el crimen organizado, y está azotando primero a la sociedad civil. Nunca la sociedad civil en este tipo de conflictos se queda al margen de la violencia, pero además eh, está alcanzando también las cotas de violencia política, porque están siendo asesinados por diversos motivos distintos dirigentes políticos. El caso más sonado fue el dirigente Villavicencio, que era un candidato presidencial, que fue asesinado, ya sabéis, un par de semanas antes de las elecciones, pero también fueron asesinados militantes locales o dirigentes locales de Revolución Ciudadana. Fue intentado asesinar también Sonel Hosner y fue asesinado, no sé si ayer, antes de ayer, un concejal de la provincia de Guayas. Cada caso es cada caso. Es evidente que el crimen organizado cuando atenta contra la vida de dirigentes políticos tiene motivaciones distintas, pero el caso es que se está acudiendo por parte de distintos sectores en Ecuador a la violencia contra los dirigentes políticos, generalmente, como digo, proveniente del crimen organizado, y esto modifica el clima político ecuatoriano, evidentemente, como habíamos dicho aquí alguna vez, hace vulnerables a los dirigentes políticos ecuatorianos y eso evidentemente modifica, digamos, el tono de la disputa política en Ecuador y también seguramente echa hacia atrás a muchos posibles dirigentes, hace que se produzcan procesos de escape de la militancia, porque evidentemente genera miedo. Y bueno, como digo, está teniendo peso electoral y habrá que ver. Ya sabéis que dentro de no mucho es la segunda vuelta de esas elecciones en Ecuador, entre Luisa González y Novoa, de ADN, así que entre Revolución Ciudadana y ADN, y vamos a ver, porque todavía está por ver cuál es el clima concreto en el que se llega a esa segunda vuelta. Va a haber que ver. La violencia política sigue ahí y aunque todavía no hayan sufrido de forma directa en esta campaña ni Novoa ni Luisa González, todo está por ver y evidentemente si algo así sucediera, bueno, tendría un peso enorme. ¿Qué más cosas? Estoy siendo, creo que suficientemente claro y ágil, ¿no? Me parece. Está yendo bien por ahora.
No sé, Alejandro, si quieres decir algo Sí, mientras sí, no, voy a ver. tenemos que actualizar la situación de América Latina y bueno, estos comicios van a ser muy interesantes. La campaña, como siempre, la seguiremos y yo creo que el tema de Ecuador, ahora quizá no tanto, pero ya por el clima que hay, siempre es noticia. Es interesante. Además, os acabamos de dejar antes una encuesta en el chat que está a punto de terminar. Lo digo porque por eso te he interrumpido un poco el tema sobre, bueno, qué veis que es más posible que ocurra antes, si una invasión de Níger o de Armenia. Mientras termina la encuesta, que le queda nada y vemos los resultados, a ver qué opináis. Seguiremos con América Latina, pero antes, bueno, pues tenemos otras subs que agradecer al chat. Manda Carayo otra vez. Parece que hay una carrera a ver quién de los dos se sitúa el primero en subs. Muchísimas gracias a todos los que estáis dando este apoyo tan grande hoy, que ya sabéis que este formato además lo hemos traído para, pues precisamente para vosotros, ¿no? Para compensar esa fidelidad que estáis dando siempre y así hablamos una horita más con vosotros. Podéis dejar también preguntas sobre la cuestión que está planteando Edu, no solamente eh, aquí nosotros dando el rollo podemos perfectamente responderlas. Y veo que Armenia ha quedado en primera posición con un 79%. No sé si es porque Pablo nos ha convencido con esta actualización, pero a ver si el jueves cuando veamos las novedades de Níger opinamos lo mismo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Sí, Edu. está empezado otra vez esta especie de carrera de subs entre Mandacarayo y Village que empezó ya el mes pasado. De todas formas, gracias también a Vicen, gracias a Big Flat, gracias también a Makarenko. Makarenko con todas sus subs, que nos ayudan, como digo, a hacer este trabajo. Makarenko creo que era 22 meses, lo he perdido ahora, como estamos aquí en condiciones técnicas un poco complicadas. Bueno, sí, No os en cualquier preocupéis que caso, nos quedaremos aquí hablando de lo que haga falta, con tanto apoyo como para no hacerlo. nos quedamos un rato más. Tenemos también, por cierto, otra noticia de América Latina, que Ajá. es la irrupción, habrá que ver en qué queda, todavía es muy temprana, pero creo que es interesante, creemos que es interesante por las connotaciones políticas regionales que tiene y por la potencialidad política nacional que tiene, la irrupción política en México de Eduardo Verástegui. Me habría gustado tener el vídeo de spot que ha lanzado para proyectarlo en este directo, pero bueno, nos sería mucho el tiempo, aunque cuando hagamos un directo de México o alguno especial de América Latina, algún monotemático de la situación latinoamericana, lo pondremos. Bueno, eso va a ser, sí, además muy pronto me parece que vamos a tener tiempo para hacerlo. Sí, Un temazo, el temazo el que traes. sí, seguramente, bueno, como digo, este Eduardo Verástegui, tocayo mío, para bien o para mal, bueno, es un candidato, se le concibe de ultraderecha, católico en México, se percibe, no sé hasta qué punto esto es en firme, lo digo honestamente porque no lo sé, que tiene vinculaciones con esta organización, con el Yunque, ya muchos la conoceréis por los vínculos que tiene con otras organizaciones internacionales. Y bueno, básicamente se define como activista católico. En su spot hace referencia a una frase que pone encima de la mesa en la campaña, que es que sueña con un México en el que Dios vuelva a estar en el centro de la nación. Evidentemente, uno de los principales elementos de su discurso es la defensa o, bueno, el estar en contra del aborto, el querer revertir la decisión. Ya sabéis que hace unos poquitos días se despenalizó el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo en México. Y además, claro, creo que lo más interesante son dos puntos aquí. Em, Sabéis que Morena, en teoría, debería ganar las elecciones con cierta facilidad, con bastante facilidad en México. En este caso se sabe que es Claudia Sheinbaum, la candidata, la sucesora de López Obrador. Pero claro, hay un espacio en el antimorenismo, que ya sabéis que ahora mismo está concentrado con ese frente amplio de todos los partidos históricos de México, bueno, de varios grandes partidos de México, evidentemente el PRI, el PAN, bueno, y otras fuerzas, cuyo elemento en común es estar en contra de Morena y de López Obrador. Bueno, hay una pugna por la representatividad de ese espacio político, del antimorenismo. Sabéis que en muchos países latinoamericanos que han tenido gobiernos de izquierdas, en una u otra forma, los sistemas políticos han modificado hasta estructurarse en dos lados. El favorable a ese gobierno de izquierdas, en la forma que sea, morenismo, correísmo, peronismo, cual sea, y por otro lado, el anti eso, el anti ese gobierno, el anti ese movimiento popular. Bueno, en México ha pasado ya.
En México la política nacional ha pasado a definirse en términos de morenismo y antimorenismo, y aunque por ahora el Frente Amplio es el representante natural del espacio del antimorenismo, va a haber que ver si Eduardo Verástegui, como representante de un, o como figura que se define como outsider, antipolítica, una cosa un poco parecida a Javier Milei en un punto, si es capaz de eh, sustituir a ese Frente Amplio y terminar de reventar el sistema político mexicano, porque evidentemente supondría eso. Bueno, de momento es un fenómeno en irrupción, habrá que ver cómo se desenvuelve en el próximo año a lo largo de la campaña, pero recordad que Javier Milei en un primer momento también era un fenómeno en irrupción y hoy es efectivamente el representante del antiperonismo. Ya no es el espacio que lo era antes, sino que lo es él. Bueno, habrá que ver si Verástegui consigue ser el representante del antimorenismo. Y tenemos también, ¿qué más teníamos? Quedaba algo de la TAM. Sí, cierto. Teníamos una última noticia de Guatemala y daré ahora paso un ratito también a Alejandro para que lea noticias de Europa, que es básicamente, noticia muy cortita, que ha iniciado hoy, ha tenido lugar hoy, la segunda sesión de esa transición de mando en Guatemala. Ya sabéis que hemos estado contando aquí que ese proceso de lawfare contra el movimiento Semilla, esa derecha burocrático-judicial, que es como lo hemos llamado aquí, que intentaba evitar la presidencia de Bernardo Arévalo y la suspensión de la personalidad jurídica del movimiento Semilla, cada vez perdía más fuerza, tanto internacional, que nunca la tuvo, como nacional, y se va constatando. Ya hace unos días el presidente Alejandro Yamatei se reunió con Bernardo Arévalo para empezar a construir esa senda de la transición de poder, dándole un duro golpe a esa derecha coaligada de varios partidos que quería evitar esa presidencia de Bernardo Arévalo, y el hecho de que hoy vuelvan a reunirse y constaten una vez más y reafirmen una vez más, con la presencia además del secretario general de la OEA, de que va a llevarse a cabo esa transición de mando entre el presidente saliente, Yamatei, y el presidente entrante, Arévalo, confirma lo que hemos dicho aquí en los últimos días, que es que ese plan para tumbar la futura presidencia de Arévalo cada vez parece más débil y que a día de hoy la situación que parece más posible es que en enero efectivamente Bernardo Arévalo asuma y el movimiento Semilla exista y tenga representación en el Congreso. Luego ya hay otros factores como por ejemplo la muy difícil distribución del poder con el legislativo que tendría Bernardo Arévalo, con un Congreso netamente derechista. Pero eso ya es otro asunto radicalmente distinto. Ese golpe de Estado en curso que denunció Bernardo Arévalo. A ver, no sé Alejandro si quieres Hay darme un poquito de bastante descanso e ir a ver un polémica poco en el Europa. chat con el tema mexicano, que además es normal porque algunos de nuestros espectadores en una proporción más importante dentro de la distribución en América son de México, ¿no? Entonces es bastante interesante lo que se puede opinar de todos estos perfiles, de los cuales hablaremos muy pronto, ya lo aviso. Y bueno, pues tenemos bastantes cosas también de Europa. No sé si quieres que comencemos ya o hay alguna Sí, pregunta o algún comentario que bueno, estoy tomar. mirando, pasa que no los he podido ver, no sé si te habías leído alguna pregunta específica sobre México, sobre Guatemala, sobre algo. No, han comentado también la nueva disposición de los candidatos para la jefatura de la Ciudad de México, que efectivamente al haberse dado este cambio, pues hace falta una renovación dentro de la Ciudad de México. Pues será interesante, Village. Ahora lo comentas, la verdad que eso no lo hemos, yo personalmente no lo he mirado mucho, pero le echaré un ojo porque tiene que ser, claro, evidentemente, la distribución del poder en la Ciudad de México es muy importante. Recordad, eso sí, que el Estado de México fue ganado por Morena, que fue quizá digamos, en baloncesto se dice la daga, ¿no? El golpe definitivo prácticamente al PRI, esa derrota en el Estado de México que le endosó Morena. Pero bueno, evidentemente sí, sí, vamos a investigar eso porque tiene su peso. Tenemos varios colaboradores siguiendo de cerca la política mexicana, así que muy pronto también los traeremos. Vale, pues si quieres pasar directamente ya. Vale, pues cuidado, porque en Europa, como se nos han acumulado una serie de días de noticias, hay para un rato, ¿no? Una de las noticias más llamativas que hemos visto estos días ha sido cómo ha sido detenido un investigador parlamentario británico
acusado de espiar para China. Y han advertido que esto sería una de las brechas de seguridad más grandes dentro de lo que implica a los actores hostiles para el Reino Unido, ¿no? Porque ya sabéis cómo se pronuncia, esto lo dice el Times, ojo, ¿no? Son palabras literales. Y bueno, pues se ha estado investigando un poco qué ha ocurrido con este hombre. Resulta que habría estado vinculado a algunos perfiles conservadores del partido Tory. Concretamente, creo que era Tom Tugendhat, uno de los principales candidatos a suceder a Boris Johnson y a Liz Truss, que finalmente no llegó a conseguirlo. No significa que él esté implicado en nada de esto, sino que se ha estado planteando la posibilidad de que esta persona pues pueda haber accedido a información por estar junto con estos perfiles en el Parlamento británico. La realidad es que parece ser, todo esto, como digo, es lo que dicen los británicos, con una línea muy, muy clara a nivel político internacional, con respecto al este, que habría estado viviendo y trabajando en China y que allí habría tenido contactos con oficiales de seguridad que le habrían podido reclutar como un agente durmiente y mandarlo al Reino Unido de vuelta para infiltrarlo en las redes políticas críticas con China. Esto es lo que se ha estado comentando en el Times. Si tenemos alguna noticia más sobre ello, que creo que también, por lo que he estado viendo, además de la información del Times, no, también es del Times esta otra información, ¿no? Como señalaban que, bueno, que él mismo ha podido dar declaraciones explicando que su carrera ha estado con educación en varios países y que ha tratado sobre los retos y las amenazas que el propio Partido Comunista de China supondría. Por lo tanto, considera que él no es un espía y que todo esto es un error y se ha declarado inocente. Bueno, pues para que tengamos las dos versiones, pero esta es la gran noticia que se ha vivido estos días, sí, en el Reino Unido. Ya sabemos cómo se dan este tipo de acusaciones. Después, una cosa muy interesante que vamos a hablar mañana mismo, además, yo creo que ya que vamos a hablar de Alemania, más que solo AfD, que da de por sí para un programa entero, y el ascenso de la extrema derecha, como pequeña píldora para que mañana estéis bien interesados, llevamos meses hablando del gran ascenso de AfD del 10 al 15 al 20%, mientras el SPD ha bajado del 20%, y eso que el SPD está en el gobierno, y la CDU todavía es primera fuerza en las encuestas, pero no mucho más alto del 26-25%. Bueno, pues ¿qué pasa? Que AfD ahora mismo está al 23% por primera vez en una encuesta. Esta es la gran noticia con la cual abriremos mañana streaming para explicaros qué está pasando en Alemania. Y otra cosa más, porque esto ya sí que es un perfil muy llamativo del que igual no habéis oído hablar, ya no solo AfD. Una política llamada Sarah Wagenknecht, seguro que mañana Manu nos lo pronuncia mucho mejor que yo, está planteándose desde hace tiempo lanzar su propia candidatura. Es un antiguo perfil vinculado a la izquierda de Die Linke en el este, con posibilidades de cambiar la política de la izquierda tradicional. ¿Por qué digo esto? Porque es el Bild, el diario Bild, el que ha anunciado la candidatura casi formal de Wagenknecht, pero no es algo que todavía podamos confirmar porque ella no lo ha anunciado. Y esta mujer, según todas las encuestas que ya han valorado la posibilidad, sería un revulsivo que haría desaparecer a la izquierda del Parlamento y que podría rivalizar con los grandes partidos, con una lista propia, porque en el partido de izquierda ya no quieren un perfil de izquierda tan rupturista con lo que representa bueno, no sé si calificar de eurocomunismo, pero esta mujer podría de alguna manera robar votos a otros partidos. Y bueno, pues esta es la noticia que además ha movido la política en Alemania, porque aunque lo ha anunciado el Bild, Die Bild no es un medio del que nos vayamos a fiar aquí, a mantenerlo en cuarentena. Es un medio sensacionalista, pero es de gran tirada y de importancia en Alemania, es un medio importante.
Entonces lo que dicen pues es importante, pero hay que ponerlo en cuarentena. Y bueno, pues veremos a ver qué pasa tanto con esta mujer como con AfD. Son las dos grandes incógnitas de Alemania y muy importantes además, eso que quede claro. Luego también hemos tenido recientemente, estas últimas horas, las elecciones en Noruega, ¿no? Ha habido elecciones locales de las cuales el escrutinio está llegando todavía, pero es interesante ir viendo ya algunos resultados que nos van llegando, que si no me equivoco estarían dando la victoria a los conservadores. Iban la mitad de escrutado, ahora llegará un poquito más. Eh, por un 26 frente a un 21, no sé si tenemos el dato actualizado, pero principalmente ganando en el norte los socialdemócratas y en el sur de Noruega los conservadores. Pero el dato es susceptible de ser actualizado porque digo, el escrutinio está en marcha. Vale. Estaba muteado. Me imagino que mañana probablemente tendremos resultados bastante más profundos. Ojo, porque son, insisto, elecciones locales, pero sí que probablemente como tendremos los resultados ya más en claro, los podremos comentar brevemente al principio del directo de mañana o seguramente, si no, en el segundo bloque ahí de noticias mejor os comentaremos, pero bueno, aunque sean elecciones locales, evidentemente plasman una modificación clara en el esquema político noruego con ese sorpaso, digamos, de lo que sería el partido conservador. Bueno, y por otro ¿Vale? lado, también estos días ha habido noticias sobre 3 partidos de la oposición en Finlandia que plantaron una moción de censura contra el gobierno, para que bueno, que ya se iba a celebrar, y que la coalición de gobierno que había tomado el poder en junio, o nos acordamos de ese cambio de poder que hubo en Finlandia tras la salida de Sanna Marin, la primera ministra, pues ahora va contra 2 ministros de extrema derecha del partido, creo que es del partido de los finlandeses, ese antiguo, los verdaderos finlandeses, que se llamaban a sí mismos, por comentarios racistas que habrían causado mucha agitación política en Finlandia en su coalición con el Partido Conservador. Eso es principalmente lo que está agitando, como digo, ese cuatripartito de derechas que hay en Finlandia. No he visto exactamente cuáles han sido las declaraciones, pero sí que han dicho que ha habido acusaciones de racismo. Vale, bueno, esta es la principal noticia de esta zona. Voy a ver si tenemos más cosas, porque como digo, podemos estar aquí un buen rato. Eh, Edu, ¿querías decir algo? Sí, no, estoy pensando, no sé si queda algo más, si no pasamos a Ostras, sí Asia-Pacífico. que hay cosas, si quieres las puedo comentar un poco más rápido, que estoy un Sí. poco... Vale, vale, la segunda ciudad Bueno, nos británica. falta además todo Rusia y Ucrania. No sé si solo te parece hacerlo hoy o dejarlo mañana. Pues ahora veo, vamos a ver si me da tiempo, ¿vale? Si no, pues lo Venga. dejamos para otro día y no pasa nada. Estaba diciendo, la segunda ciudad más grande del Reino Unido, que que la tengo, Birmingham, perdonad, se ha declarado en bancarrota por unos pagos de 950 millones de dólares que están pendientes. Y bueno, pues esto ha parado muchos de los gastos extraordinarios en Birmingham, con la salvedad de los gastos esenciales en servicios. También hemos visto esta semana una campaña mediática favorable y en contra un poco convulsa en torno al posible regreso de Sebastian Kurz, el ex canciller austriaco, a las candidaturas para las próximas elecciones. Y es que hay mucha polémica sobre si la derecha del OVP
tiene o no que pactar con el Partido de la Libertad, más a la extrema derecha, FPO, y Sebastian Kurz ha estado envuelto en varios problemas de corrupción. Entonces se está especulando sobre quién va a ser el sucesor del actual canciller austriaco, porque se considera que Karl Nehammer no va a ser uno de los perfiles políticos más fuertes, ya que llegó un poco de rebote y se están buscando candidaturas. Hay algunos rumores que ya apuntan a que Kurz querría volver, pero si no fuera ahora sería en el futuro. Vamos a ver qué es lo que pasa con ello. Además, tenemos noticias desde los Balcanes, unas cuantas. Nos habéis preguntado, de hecho, antes en el chat sobre si hay noticias en torno a Serbia y Kosovo, si está todo más calmado. Bueno, no sé si más calmado, pero yo diría que ahora que se han rebajado esas tensiones con la promesa de un arreglo político, evidentemente no un arreglo político entre Serbia y Kosovo, sino para el conflicto detonante de la última crisis, que fueron las elecciones locales en el norte de Kosovo. La Unión Europea estuvo mediando, amenazando a Kosovo con algunas sanciones, porque Serbia consiguió calar el discurso de que era Kosovo la que no lo estaba haciendo, y estamos viendo cómo el primer ministro Albin Kurti de Kosovo ha dicho que deberá haber elecciones locales de nuevo en esos municipios donde la lista serbia dimitió debido a la anterior crisis y a la presencia policial albanesa, albano-kosovar, y que estas elecciones se van a repetir en otoño, o sea, muy pronto. Es importante porque recordemos que son unas elecciones que contaron con una participación del 3% y que Estados Unidos dijo que iba a reconocer los resultados igualmente, pero son muy importantes porque necesitan una legitimidad en torno a la población serbia. En Serbia hemos visto cómo la oposición ha intentado bloquear una sesión parlamentaria pidiendo elecciones anticipadas. Hay una baja legitimación por la participación en algunos comicios que llevaron a la victoria de Alexander Vučić, así como hemos visto muchos problemas en Bosnia para el líder serbo bosnio Milorad Dodik, que ya ha amenazado varias veces con arrestar al enviado especial al alto representante, perdonadme, para Bosnia y Herzegovina, que es una figura europea desde, ya sabéis, desde arriba, que tiene poderes casi totales, poderes plenos para imponer legislación o revocarla o, bueno, en fin de a cabo, imponer su criterio en las instituciones bosnias. Esto además se junta con que la República Srpska que dirige Milorad Dodik ya ha rechazado varias declaraciones del alto representante después de intentar hacerse con el control de activos estatales que se transferirían a la entidad, rechazar la autoridad de varias de varias jurisdicciones judiciales, así como de defensa, de seguridad, pero sobre todo el tema judicial es el que está moviendo mucho ahora. Y la noticia de hoy mismo, aunque esto hay que echarle un poco más el ojo, a ver si un día podemos hacer un monográfico, sería una imputación de una corte bosnia contra el propio Dodik. Esto, por lo tanto, ya es bastante relevante, así como hemos visto otras noticias menores en los Balcanes, pero que yo creo que por ahora no merecen, ¿no? Mucho detenimiento. Y yo creo que me voy a quedar ahí, salvo por el tema de Ucrania y Rusia, que rápidamente ha habido avances en el frente de Robotine, por el lado ucraniano, por supuesto, que es el que ha tomado la localidad al completo. Había unas zonas grises en el sur de la misma, que, bueno, ciudad, es un pueblo de, no sé si dijimos, 500 habitantes. Esto es una aldea, en algunas zonas gallegas lo llaman así directamente, ¿no? Pero es importante, de nuevo, no estamos hablando de si es un objetivo político, es importante porque es la primera línea de defensa que habría atravesado Ucrania de manera clara, de las importantes, y han conseguido ampliar no solo la zona de amortiguación hacia el este en dirección Verbove, sino también hacia el sur, que ahora están empezando a dar esos pasos, esos avances de manera más llamativa. No están siendo unos avances muy grandes. Rusia ha empezado a intentar tomar uno de los flancos, muy poco porque es zona de campo, pero se están dando los movimientos en esa zona. Y otros movimientos menores todos, porque llevamos unas semanas en las cuales los combates y los avances son ya no de unos cientos de metros, no, de unos metros.
Básicamente Ucrania avanzando de nuevo en el frente sur de Bakhmut, tomando prácticamente toda la localidad de Klishivka, uno de los flancos al sur de Bakhmut que funcionó muy bien para Rusia para poder avanzar en el asedio, semi-asedio, porque no llegaron nunca a embolsar Bakhmut. Mientras tanto, Rusia ha avanzado unos metros en el norte, lo que demuestra que ya los intentos ucranianos por avanzar hacia Berjivka han fracasado, pero Ucrania sigue avanzando exitosamente hacia Andrivka, que también está al sur de Bakhmut. Luego ha habido otros avances menores, pero también interesantes, en torno a Novodonetsk, en el oblast de Donetsk, en el frente cercano a Ugledar, por parte ucraniano, aunque Rusia ha conseguido repeler algunos de ellos en la localidad al sur de Novodonetsk. De nuevo, en torno a la capital del Oblast, Donetsk, ha habido unos avances muy tímidos también de Ucrania al norte de Opitne, otro pueblo, y también cerca de la frontera entre Donetsk y Lugansk ha habido avances ucranianos en torno al pueblo de Spirne. De todos modos, son tantos los avances de poco calado que ahora mismo lo relevante es decir que la batalla se sigue centrando en Zaporilla por avanzar al sur de Robotine, donde han avanzado, como digo, no solo en dirección Bervivka, sino Novoprokopivka, que es uno de los pueblos hacia el sur que les permitiría avanzar hacia Tokomak. Y esa sí que sería una ganancia muy importante para Ucrania. Así que yo creo que esto se puede dejar por ahí, mientras la Unión Europea, la respuesta que está dando, bueno, pues está siendo de intentar hacer nuevos envíos. Ha ido la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, a Kiev de sorpresa. Estados Unidos se han dado reportes de que podría llegar a enviar misiles de largo alcance a Ucrania, los ATACMS para poder llegar hasta territorio ruso, pero bueno, ya estamos viendo que Rusia está siendo ya objeto de ataques. Se han dado los primeros envíos de 10 tanques Leopard 1 a 5, sabéis que se han enviado de otra categoría, de los 100 que se habían anunciado, sí, se habían anunciado unos 100 me parece. Y los han mandado los Países Bajos, Alemania y Dinamarca, todos estos tanques. De todos modos, Ucrania ha sido bastante crítica con la declaración que se ha dado en el G20, porque el apoyo que se les muestra es muy blando para Ucrania. En Rusia es condenada, pero sin menciones explícitas por sus actos. El ex embajador Andriy Melnik de Ucrania en Alemania, que dio tanta polémica porque Alemania no estaba dando mucho apoyo a Ucrania o no era suficiente, vetando incluso algunas visitas y entrando en disputas con todos los actores alemanes, ahora ha sido mandado a Brasil después de haber pasado una etapa en el Ministerio de Exteriores en Ucrania. Y hemos visto también algunas declaraciones de Zelensky diciendo que siente que algunos gestos en los socios occidentales han cambiado y han disminuido en su seguridad con respecto al apoyo a Ucrania. También en el G20 hemos visto declaraciones de otros líderes como Yoon Suk Yeol, el líder surcoreano, que les habría prometido unos 2.300 millones de dólares, si no me equivoco, en ayuda a Ucrania. Tiene que estar, no sé si la cifra es exactamente esa, porque es una cifra muy alta, Estoy pero intentando bueno, comprobar, sí, era 2, sí, 2,3 billones, 2,2, o sea, 2,3. 2.300 millones si lo Sí, 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 traducimos sí, bien, claro. sí. Creo que sí, me parece que esa era la cifra que prometió. Y Sí, un yo lo he último leído en, movimiento. en medios estadounidenses y era billón, sí, sí, 2.300 billones. Vale, genial. Ujú. Y también la última noticia del frente militar había sido declarada por la inteligencia ucraniana, pero que parece que está confirmada con vídeos, etcétera, que es la toma de varias plataformas petrolíferas y gasísticas en el Mar Negro cerca de la costa de Crimea por parte de Ucrania, que son las torres Boika, que son controladas por Rusia desde 2015.
Bueno, pues es que podría seguir leyendo alguna noticia más, pero yo creo que se nos ha hecho un poquito tarde y como hemos hecho mucho de Europa, bueno, una última cosa que puede ser interesante es que Cuba ha detectado una red de reclutamiento militar de cubanos que estarían participando en la guerra de Rusia, bueno, de parte de Rusia frente a Ucrania y que la ha intentado desarticular. Ha sido una de las noticias que ya fue la semana pasada, pero como no lo comentamos, creo que puede ser muy interesante. Es decir, ya hay tal polvorín en Ucrania, porque hay colombianos que desde el principio han participado con Ucrania, ahora se confirma la presencia de cubanos, y así con tantos y tantos países de los que ya se han certificado envíos de voluntarios o de mercenarios en algunos casos.